¿Has visto manchas en tus platiceros? ¿Sabes cómo combatir estos animalitos que se comen tus platiceros? ¿Sabías que una cucaracha podría caminar 1 milla solo para comer una fronda de Platycerium ridleyi? Quédate con nosotros hasta el final para que sepas cómo combatir las plagas. Si te gustan los platiceros, te damos la bienvenida. Nuestra misión es enlazar a toda la comunidad apasionada por los platiceros. Nos dedicamos a la reproducción, cuidado y conservación de los platiceros. Y por eso encontrarás con nosotros Capacitación y asesorías, información de interés, recomendaciones específicas y mucho más. Aprenderás cómo hacer que tus platiceros crezcan saludablemente. Así como me lo enseñó mi abuela Agustín. Este es el primero de 3 videos en los que te contaremos las diferentes plagas y amenazas que afectan el crecimiento de tus platiceros. Hoy hablaremos de piojos o escamas. La siguiente información está basada en nuestra observación y experiencia en el cuidado de platiceros. También complementamos detalles con el libro The Kings of Ferns, donde el autor nos cuenta su experiencia y sus anécdotas con la especie Superbum. Déjanos saber en los comentarios si te interesa adquirir este libro. Pero te preguntarás, ¿cómo me doy cuenta si mi platicero está siendo amenazado por una plaga? Para detectar signos de daños por plagas o enfermedades, es importante revisar diariamente tu platicero. Sí, tal vez al igual que yo tengas una vida tan ocupada y sea más fácil no hacerlo, pero te ahorrará dinero y muchos dolores de cabeza. Revisa en busca de manchas por la parte inferior de las frondas, puntos o algún aspecto inusual. No las confundas con parches de esporas. Nosotros hemos identificado 3 tipos de plagas potenciales que han afectado a nuestros platiceros. Te compartimos a continuación cómo combatirlos o controlarlos, además de algunos consejos. Estos absorben la savia de la planta, ocasionando que ésta se le dificulte su crecimiento. Además, provocará que el follaje se vea arrugado. Le saldrán manchas blanqueadas o decoloración. Por otra parte, una infestación avanzada de ese insecto también puede afectar directamente a la planta en su capacidad de recolectar nutrientes, y de esta manera se volverá susceptible a un ataque de hongos. De ellos hablaremos en otro video. El piojo es sin duda la plaga número 1 de nuestros platiceros. Se puede propagar muy fácil en todo tu jardín. Sin embargo, una vez controlado, pasará mucho tiempo sin que lo veas nuevamente. Los machos son blancos, se parecen mucho a los mosquitos y estos se desplazan más fácilmente a medida que llegan a la edad adulta, mientras que las hembras son inmóviles y de color marrón claro. Aquí hay una caparazón, esto aquí es una hembra, esto podríamos decir que es una hembra. Entonces, las que son de color marrón es porque la hembra se ha establecido ahí, mencionamos ahora que ya no puede volar. Sobre este insecto es importante hablar de sus etapas, así entenderemos cómo controlarlo. El ciclo de ellos comienza básicamente con los huevos. El huevo es la primera etapa de la vida de este insecto. La hembra adulta pone sus huevos debajo de una cáscara dura y muere. Muchas veces lo hacen debajo de la fronda. Los huevos luego eclosionan en orugas. El ciclo que llamamos rastreadores. Una vez que son lo suficientemente grandes, los rastreadores escapan debajo de la cáscara y buscan un lugar adecuado para establecerse. Deambulan hasta que encuentran una base adecuada. Ahí se aplanan y comienzan a colocar su armadura. Pueden hacerlo durante minutos o días. Una vez cubiertos, mudan, se convierten en ninfa y comienzan a alimentarse. Las ninfas se alimentan insertando profundamente piezas bucales chupadoras de savia en el tejido vegetal. Así, eliminan los nutrientes de la planta. Esta fronda, digamos que estos puntos que se ven por aquí más blancos, es porque el insecto ha chupado la savia. Entonces, él al chupar esta savia, lo que hace es que la fronda toma este color amarillento o blanco en algunos casos. Esto es lo que causa las características extrañas observadas en una infestación. Finalmente, los insectos llegan a su etapa adulta. Los machos rastreadores salen de su armadura como pequeños insectos parecidos a mosquitos que se arrastran o vuelan a los piojos femeninos para aparearse. Los piojos femeninos permanecen bajo su armadura durante toda su vida. Luego ponen sus huevos y el ciclo comienza de nuevo. La armadura permanece en la planta mucho después que el insecto la abandona o muere dentro de ella. ¿Ahora entiendes por qué es importante revisar diariamente tu platicero?
ya que el piojo toma cierto tiempo para establecerse. En cuanto lo veas, puedes hacer un control manual. No siempre requiere emplear pesticidas, pues algunas especies de platicero son susceptibles a estos químicos. Y recuerda que los piojos femeninos desarrollan una armadura que a lo largo del tiempo también se vuelve tolerante a los insecticidas. En el primer lugar, las plantas infectadas deben ponerse en cuarentena para evitar el movimiento de insectos a plantas sanas. A pesar que los machos tienen la capacidad de volar, lo hacen en cortas distancias. Podar tus platiceros antes de cualquier tratamiento también maximiza la eficacia de este. Es decir, elimina las frondas que se han visto afectadas por este insecto. Te recomendamos tratar manualmente los piojos de esta manera. Limpia toda la infestación de piojos, raspándolos suavemente en la superficie de la fronda con la uña o un paño suave. No te preocupes por eliminar los pelos estellados lanudos. Otro método popular es el alcohol isopropílico. Remoja un hisopo, unta ligeramente la fronda y elimina los piojos. Ten cuidado de no tocar las frondas con demasiado alcohol y lava ligeramente el área después con agua. La siguiente etapa de control químico es cuando la plaga es bastante grande y afecta a varios platiceros. Utiliza un pesticida orgánico como el jabón potásico. Este se puede usar para eliminar los piojos en varios intentos. Vierte la solución en una botella de spray y rocía la fronda, solo en el área afectada incluida en la parte inferior. Realiza esto hasta que la solución de jabón comience a gotear. Te recomendamos el uso cuidadoso de insecticidas solo si agotaste los medios manuales mencionados anteriormente. Como la mayoría de los insecticidas de contacto directo, no pueden penetrar la armadura de ninfas y adultos. La etapa de oruga es la única vez que los insecticidas tienen éxito como medida de control, por lo que, a menos que el momento de la aplicación coincida con la actividad de la oruga, el éxito puede ser limitado. Es importante emplear un insecticida sistémico, que será absorbido principalmente por las raíces del platicero. Este se transportará a través de la savia por las frondas fértiles y estériles. Una vez el insecto succione la savia, el veneno afectará su sistema nervioso y morirá. Si se hace correctamente con las reglas cumplidas, una aplicación de un producto efectivo proporcionará un control durante toda la temporada. Aunque no tenemos la intención de nombrar productos y marcas, ya que muchos te funcionarán, este es un ejercicio de prueba y error. Por otra parte, te ofrecemos 2 consejos al seleccionar y usar insecticidas en tus platiceros. ¡Alerta! Regla número 1. Tu platicero tolerará insecticidas con una dosis mínima. Nosotros hemos utilizado 3 mililitros de componente diluido en 1 litro de agua. Una dosis de mayor potencia como mínimo quemará las frondas y si se usa incorrectamente matará tu planta. Regla número 2. No utilices insecticidas a base de aceite, destilados de petróleo o silenos. Los 2 últimos son productos químicos nocivos utilizados como portadores o disolventes de insecticidas y son muy dañinos para los platiceros. Nosotros actualmente estamos empleando insecticidas orgánicos. Si te interesa conocer sobre ellos, déjanos en los comentarios para darte más información. En nuestro próximo video continuaremos hablando de las cochinillas, principales responsables de que tu planta se vea con esas manchas. No te lo puedes perder. Gracias por ver este video. Y si te gustó y quieres conocer más sobre los platiceros, comparte y dale like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda, la naturaleza es sabia. Olvídate de sembrar en sarros, planta sobre los árboles y visítanos.